¿Te ha pasado que sabes perfectamente que algo está mal en tu relación, pero aún así sigues ahí? Te conozco. Y sé que tú también ves todas esas señales y aún así sigues pidiendo perdón. Sigues dudando de si realmente estás exagerando. Sigues pensando, tal vez soy yo el problema. Y eso es lo que más te rompe, porque ya no sabes si puedes confiar en tu propio criterio. No es que seas débil, es un refuerzo intermitente. Tu cerebro se queda enganchado a los momentos buenos e impredecibles. Igual que pasa con las máquinas tragamonedas. Sé que quieres salir de ese ciclo y aquí te comparto las 5 fases para salir de él de una vez por todas. Hace unos meses llegó a mi consulta una mujer, 42 años, trabajo estable, 2 hijos, la persona a la que todos acuden cuando hay un problema, la que siempre tiene una solución, la que nunca se derrumba. Y me dijo con mucha calma, Antonio, me levanto todos los días sin saber con qué humor va a levantarse mi marido. Preparo mentalmente lo que voy a decirle para no provocarle. Calculo, anticipo y cuando al final se produce el conflicto de todas formas pienso, pero ¿qué demonios he hecho mal esta vez? Y luego me dijo algo que escucho con mucha frecuencia. Lo peor no es lo que me hace, es que ya no sé si lo que siento es real o simplemente estoy exagerando. Ahí está el problema. Esa duda, esa niebla constante, esa sensación de que tu propia percepción de la realidad ya no es de fiar. Eso no es un rasgo de tu carácter, es el resultado de vivir demasiado tiempo dentro de una dinámica que no está diseñada para que tú estés bien. Y hoy quiero hablarte precisamente de eso, de cómo funciona esa dinámica, de por qué no puedes salir solo con fuerza de voluntad y de qué es lo que realmente cambia las cosas. Quédate hasta el final porque lo que voy a contarte hoy es lo que nadie te ha explicado todavía. Nos enseñaron que el respeto se gana simplemente comunicándose mejor, que si encuentras las palabras correctas, si eliges el momento adecuado, si mantienes la calma, la otra persona va a entenderte. Y eso funciona en la mayoría de relaciones. Pero en una dinámica con rasgos narcisistas, esa creencia no solo no funciona, te mantiene atrapada. Porque el problema aquí no es la comunicación, el problema es la estructura. Hay 2 tipos de personas que están viviendo exactamente lo mismo que tú. Las que siguen buscando la conversación perfecta, las que creen que si se explican mejor, si son más pacientes, si controlan mejor su tono, si son menos intensas, si le dan más espacio a su pareja, si no preguntan tanto, algo va a cambiar. Esas personas llevan años en el mismo bucle, más agotadas cada vez, más pequeñas, más rotas. Y hay otras que en algún momento entendieron que el problema no estaba en cómo se comunicaban, estaba en el sistema que estaban alimentando sin saberlo. Y cuando dejaron de alimentarlo, algo cambió. No siempre en él, a veces sí, pero siempre en ellas. Recuperaron algo que habían perdido sin darse cuenta, su centro. Voy a decirte algo que llevo años viendo en consulta y que pocas veces se dice con tanta claridad. Un narcisista no responde a la empatía, responde a los incentivos. Cuando tú reaccionas, cuando das explicaciones, cuando ruegas para que te escuche, cuando vuelves a buscarle después del silencio, estás dándole exactamente lo que necesita para que el ciclo continúe. No porque seas ingenua, sino porque tu sistema emocional está haciendo exactamente lo que aprendió a hacer para sobrevivir dentro de ese vínculo. Y la solución no es volverte fría, no es ignorarle, no es confrontarle, es dejar de reforzar el sistema que te debilita. Eso es lo que quiero enseñarte hoy. Quiero que te imagines algo. Imagínate que llevas meses caminando por un laberinto. Das vueltas, encuentras lo que parece una salida, avanzas con esperanza y de repente, un muro. Vuelves a empezar y en algún momento empiezas a pensar que el problema eres tú, que si pensaras con más claridad encontrarías la salida, que te falta algo, que otras personas lo consiguen y tú no. Lo que nadie te ha dicho es que ese laberinto tiene una lógica, no es aleatorio, tiene un patrón y ese patrón se repite. En las relaciones con rasgos narcisistas, el ciclo es siempre el mismo. Empieza con tensión, esa sensación que conoces bien. Algo está mal, pero no sabes exactamente qué. Estás alerta, anticipas, caminas de puntillas. Después viene la invalidación. Lo que sientes no es real, exageras, eres demasiado sensible. Siempre lo dramatizas todo. Y tú que llevas tanto tiempo dentro de esto, empiezas a dudar. Tal vez sí, tal vez exagero. Luego la culpa. De alguna forma lo que ocurrió fue por tu causa. O no hiciste suficiente para evitarlo, o reaccionaste mal, y aunque algo dentro de ti sabe que no es así, otra parte de ti acepta esa narrativa porque es la única forma que el conflicto termine. Y entonces justo cuando piensas que ya no puedes más, aparece él.
el de los primeros días, una caricia, una frase que te recuerda por qué empezó todo, un gesto que reactiva algo y vuelve la esperanza. Quizás sí puede cambiar, quizás fui demasiado dura. Eso se llama refuerzo intermitente y es la razón por la que no puedes soltar. No porque seas débil, sino porque tu cerebro está haciendo exactamente lo que hace el cerebro humano cuando el sistema de recompensa funciona, de forma impredecible, con momentos buenos mezclados con momentos malos. Es la misma lógica que hace que las tragaperras sean adictivas, no porque siempre ganes, sino porque a veces ganas, y ese a veces es suficiente para que el cerebro quiera seguir intentándolo. No eres adicta a él, estás atrapada en el ciclo, y hay una diferencia enorme entre las dos cosas, porque si el problema fuera él, la solución sería irse, y punto. Pero si el problema es el ciclo, la solución es más profunda. Hay mujeres que se van y siguen atrapadas emocionalmente, que le bloquean y después le desbloquean, que toman la decisión y la deshacen, que están físicamente fuera pero emocionalmente siguen dentro, porque salir físicamente no siempre implica salir emocionalmente. Lo que necesitas no es solo una decisión, necesitas estructura para que esa decisión se sostenga. Antes de contarte qué hacer, necesito hablar de algo que puede estar bloqueándote sin que te des cuenta. Hay una serie de creencias con las que muchas mujeres llegan a mi consulta. Creencias que suenan razonables, que incluso suenan a amor, pero que en realidad son las que mantienen el ciclo activo. Vamos una por una. La primera creencia, si me explico mejor, entenderá. ¿Cuántas conversaciones has preparado mentalmente? ¿Cuántas veces has buscado el tono exacto, las palabras precisas, el momento adecuado? ¿Y cuántas veces has salido de esa conversación sintiéndote peor que antes, convencida de que algo en ti ha fallado? El problema no es cómo te explicas. En una dinámica narcisista, la conversación no busca entendimiento, busca control. Y mientras tú llegas a explicarte, él está jugando otro juego. Segunda creencia, si soy más paciente, cambiará. Esta es quizá la más dolorosa, porque nace del amor real, pero la paciencia sin estructura no es una virtud, es una forma de postergarte a ti misma indefinidamente. He visto a mujeres que llevan años esperando ese cambio, y lo que ha cambiado, año tras año, es que ellas se han ido haciendo más pequeñas. Tercera creencia, tal vez exagero, esa frase, tan pequeña y a la vez tan devastadora. Si llevas tiempo preguntándote si exageras, si llevas tiempo dudando de tu propia percepción de lo que está pasando, quiero decirte algo muy claro. La persona que exagera no se pregunta si exagera. Esa duda constante, esa niebla mental, ese no saber si lo que sientes es real, tiene un nombre. Se llama gaslighting interiorizado. Y eso es lo que ocurre cuando llevas tanto tiempo dentro de ese ciclo que ya no hace falta que él te diga que estás loca, porque ya te lo dices tú sola. Cuarta creencia, yo también tengo parte de culpa. Esto es interesante porque asumir responsabilidad en una relación es súper sano, pero hay una diferencia enorme entre responsabilidad y culpa. La responsabilidad te da poder. Esto es lo que yo puedo cambiar. La culpa te paraliza. Es que yo también hice mal, así que no tengo derecho a quejarme. Sí, nadie es perfecto, vale, te lo compro, pero no es lo mismo cometer errores dentro de un vínculo sano que reaccionar de forma desesperada dentro de un ciclo que te está matando por dentro. Quinta creencia, si me voy, fracaso. Esto me lo han dicho tantas veces con palabras distintas pero el mismo fondo. ¿Qué van a pensar? Tanto tiempo invertido, ¿y si me equivoco? ¿Y si después me arrepiento? ¿Y si me quedo sola? ¿Y si no encuentro a alguien mejor? Escucha esto muy bien. Una relación no fracasa cuando termina, fracasa cuando continúa solo por miedo. Y hay algo más, tal vez no estás lista para tomar ninguna decisión definitiva ahora, y no pasa absolutamente nada, porque lo que necesitas no es tomar una decisión ahora, lo que necesitas es claridad para poder tomar esa decisión cuando llegue el momento, desde ti, no desde el pánico, no desde la culpa, no desde el agotamiento. La claridad no aparece sola, se construye, y eso es lo que vamos a ver ahora. Si realmente quieres que algo cambie, ya sea dentro de ti, dentro de la dinámica o en la decisión que tienes pendiente desde hace tiempo, hay 5 cosas que necesitas entender y empezar a aplicar. No son consejos sueltos, no son técnicas de Instagram, son los 5 pilares que sostienen cualquier proceso de salida real. Pilar número 1, reconocer el patrón completo. El primer paso para salir de cualquier trampa es poder verla con claridad. Y el problema es que dentro del ciclo narcisista la visión se nubla, porque el ciclo no es algo que ocurre fuera de ti, con el tiempo se instala dentro. Como he mencionado antes, hay algo que se llama gaslighting interno. Es cuando ya no hace falta que la otra persona te diga que estás loca, porque ya te lo dices tú sola. Tal vez fui yo, tal vez lo provoqué, tal vez no fue para tanto. Eso es lo que hace el ciclo con el tiempo, infiltra su lógica en tu cabeza, y cuando eso pasa, la niebla ya no la pone él, la pones tú.
El primer pilar es aprender a distinguir: ¿esto es un conflicto puntual entre dos personas que se quieren y a veces fallan? ¿O es un patrón que se repite con una lógica sistemática? Porque los conflictos puntuales se hablan, se reparan, dejan cicatriz, pero también enseñan. Los patrones estructurales necesitan otra respuesta, no más conversación, sino estructura. Cuando ves el patrón con claridad, cuando puedes nombrarlo mientras ocurre, algo cambia. Ya no estás dentro del laberinto, estás mirándolo desde fuera y desde fuera se piensa distinto. Pilar número 2. Entender tu enganche sin culpa. Este pilar es el que más resistencia genera y entiendo perfectamente por qué. Porque hablar de tu parte en esto se parece mucho a culparte y ya tienes suficiente culpa encima. Pero hay una diferencia enorme entre culpa y comprensión. La culpa dice: es tu culpa por haberte quedado. La comprensión dice: entender por qué te quedaste es la única forma de no repetirlo. Soltar no es voluntario. Nadie se desprende de un vínculo emocionalmente intenso porque decida hacerlo. El duelo no funciona así. El apego no funciona así. Tu cuerpo no funciona así. Y una de las cosas más dolorosas que veo en consulta es a mujeres que saben perfectamente lo que está pasando, que lo han leído, que lo han analizado, que pueden explicártelo con detalle y que sin embargo siguen sin poder moverse. No es falta de inteligencia, es que están intentando resolver con la cabeza algo que también está en el cuerpo, en el sistema nervioso, en una dependencia que tiene su biología propia. En este pilar trabajamos exactamente eso. ¿Qué necesidad se activó en esta relación? ¿Qué parte de ti estaba buscando reparar algo que viene de antes? ¿Qué hace que la esperanza enganche tanto, aunque los hechos digan otra cosa? Cuando entiendes eso, no desde el juicio, sino desde la curiosidad, dejas de pelearte contigo misma. Y cuando dejas de pelearte contigo misma, empiezas a tener energía para otra cosa. El pilar número 3, separación emocional progresiva. Este es el pilar más malentendido. Y quiero ser muy claro antes de explicarlo. Cuando hablo de separación emocional, no estoy hablando de ignorarle. No estoy hablando de hacerse la dura ni de volverse fría. Estoy hablando de dejar de reaccionar desde el dolor. Hay una diferencia enorme entre responder y reaccionar. Reaccionar es automático. Es lo que hace tu sistema nervioso cuando lleva meses o incluso años en alerta constante. Él dice algo, tú reaccionas. Él usa el silencio como castigo, tú buscas restablecer el contacto. Él invalida, tú te explicas. Él provoca, tú te defiendes. Y en esa danza, sin darte cuenta, le estás dando todo el control. Porque en una dinámica narcisista, tu reacción emocional es el combustible. No porque él sea un monstruo calculador, sino porque el sistema funciona así. Él actúa, tú reaccionas, el ciclo se alimenta. Cuando aprendes a pausar esa reacción, cuando creas, aunque solo sea un segundo de distancia entre lo que ocurre y tu respuesta, cambias algo fundamental en la dinámica. Ahora bien, sé que esto suena muy bien en teoría y es desesperante en la práctica, porque hay algo que llamo el enganche fisiológico, ese impulso casi físico de buscarle, de resolver, de escribirle, de hablar. Ese impulso no es debilidad, es biología, y es lo que nace de un sistema nervioso que ha aprendido a regularse a través del otro. Y hay maneras concretas de trabajar con eso, no para suprimirlo, para entenderlo y gestionarlo. La clave no es volverse de piedra, es dejar de estar a merced del carácter de él. El pilar número 4 es la regulación del sistema nervioso. Este es el pilar del que menos se habla, y sin embargo, sin él, todo lo demás se cae. Cuando llevamos tiempo dentro de una dinámica de este tipo, el sistema nervioso pierde su eje. Literalmente, aprende a vivir en estado de alerta. Y lo que debería ser una respuesta puntual, se convierte en una forma de estar en el mundo. Te despiertas cansada, te cuesta concentrarte en el trabajo, en los hijos, en ti misma. Conversaciones en bucle una y otra vez, buscando el momento en que lo dijiste mal, en que podrías haber respondido diferente. Tienes dificultad para dormir o duermes demasiado y sigues sin descansar. La energía que deberías tener para tu vida se va toda en gestionar lo que pasa dentro de esa relación. Eso no es un rasgo de tu personalidad, es el impacto fisiológico de vivir en estrés crónico relacional. Y hay algo más, la claridad mental que necesitas para tomar decisiones importantes, si me quedo, si me voy, qué hago con esto, no va a aparecer mientras tu sistema nervioso esté en modo supervivencia. No puedes pensar con claridad desde el pánico, no puedes tomar buenas decisiones desde el agotamiento, por eso este pilar no es opcional. Antes de poder cambiar nada fuera, necesitas recuperar estabilidad por dentro. No como lujo, sino como condición necesaria para que todo lo demás funcione. Y el pilar número 5 es transformar límites y el estándar relacional. Este es el último pilar y el que hace que todo lo anterior tenga sentido más allá de esta relación. Porque puedes salir de este ciclo, pero si no trabajas esto, existe el riesgo de que en la siguiente relación te encuentres al cabo del tiempo en un lugar similar, con distinto nombre, pero con la misma sensación.
Y aquí quiero decirte algo que te puede incomodar y lo digo desde el respeto. Los límites no se establecen gritando, no se establecen con ultimátums, no se establecen esperando que el otro esté de acuerdo. Los límites se viven. Un límite real no necesita que él lo acepte, no necesita su aprobación. Un límite es una decisión sobre cómo vas a vivir tú y eso no depende de él. Pero antes de los límites está algo más profundo, saber leer las señales tempranas, esas que estuvieron ahí desde el principio y que en algún momento minimizaste, justificaste o simplemente no supiste interpretar, no porque seas ingenua, sino porque nadie te enseñó a leerlas. En este pilar trabajamos exactamente eso, cómo detectar esas señales la próxima vez, cómo sostener un límite, aunque el otro reaccione mal, y si reacciona muy mal ante un límite razonable, eso ya te está diciendo algo importante. Y trabajamos cómo construir un estándar relacional desde el que ya no aceptan migajas. Porque una vez que sabes lo que mereces, ya no te conformas con menos, no por orgullo, sino por dignidad. Mi trabajo es hacer que no te sientas culpable simplemente porque tendrás alas para volar y la otra persona aún seguirá arrastrándose por el suelo. Quiero que te quedes con una sola idea de todo lo que hemos hablado hoy. El respeto no se mendiga. El respeto no se gana explicándote mejor, siendo más paciente, ni aguantando más. El respeto aparece cuando dejas de reforzar lo que te destruye. Y sé muy bien que no es sencillo. Sé que no es cuestión de querer y ya. Sé que hay noches en las que la duda te gana, en las que la esperanza vuelve, en las que te preguntas si no estarás exagerando todo. Lo sé porque lo veo todos los días y porque entiendo que no es falta de ganas, es que estás intentando salir de un ciclo que tiene su propia gravedad, que te atrae hacia adentro incluso cuando tú quieres ir hacia afuera. Puedes seguir buscando la conversación perfecta, puedes seguir esperando que algo cambie solo, puedes seguir siendo tú quien lleva el peso de mantener vivo algo que hace tiempo dejó de nutrirse solo. O puedes empezar a construir claridad desde dentro, no de golpe, por fases, con estructura. He visto a mujeres que llevaban años atrapadas en esta confusión y que en pocas semanas, cuando entendieron el mecanismo y empezaron a trabajarlo con acompañamiento, algo se ordenó dentro de ellas. No desapareció el dolor de un día para otro, pero por primera vez dejaron de estar solas con eso y por primera vez tuvieron herramientas reales. No consejos, no frases bonitas, herramientas para moverse. Y eso lo cambió todo. Si llegaste hasta aquí es porque algo de lo que dijimos hoy no solo resonó contigo, es porque lo reconociste. Tal vez porque esta mañana también calculaste lo que ibas a decir para evitar esa discusión. Tal vez porque llevas semanas o meses sin saber si lo que sientes es real o simplemente estás exagerando. Tal vez porque te prometiste que esta vez no ibas a reaccionar y volviste a reaccionar. Tal vez porque sientes que poco a poco te estás apagando, no de golpe, sino en silencio. Tal vez porque tienes miedo de irte y también tienes miedo de quedarte. No tienes que seguir resolviendo todo esto sola, no tienes que sobrevivir de esta manera. Si quieres que hablemos y analicemos juntos cómo puedo acompañarte en este proceso, escríbeme por mensaje directo en mi Instagram. Simplemente déjame la palabra reset para así saber que viste este vídeo y lo hablamos, ¿te parece bien? Sin compromiso, sin presión, solo una conversación para entender dónde estás y cómo puedo ayudarte. El enlace está en la descripción y en el primer comentario. Nos vemos allí y recuerda que todo va a salir bien.